Shalom, shalom, amada familia, bendiciones y bienvenidos al podcast de La Raíz de Nuestra Fe. Espero que estén muy bien, qué bendición el poder estar aquí de nuevo, porque hoy justo comenzamos un nuevo libro, el libro de Números o Bamidbar en hebreo. Este nombre es de verdad y libro definitivamente va a ser un libro extraordinario donde vamos a estudiar, donde vamos a aprender principios extraordinarios y espero que puedas estar con nosotros todos los días. Bienvenido a todas las personas que por primera vez nos escuchan. Un saludo muy especial para todos ustedes. Espero que puedan suscribirse aquí a nuestro canal de Camilo Alfaro. Aquí también en el canal hemos grabado todas las porciones que van en referencia a este podcast. O sea, nosotros estudiamos la porción de cada día, hacemos un devocional de acuerdo a ello, pero la porción literal de la escritura ya está grabada y la puedes encontrar también aquí en el canal de Camilo Alfaro. Espero que vayas, que la escuches y que también podamos estudiar la palabra de el Rey. El nombre hebreo de este cuarto libro de la Torá y el nombre de su primera lectura es Bamidbar, que significa en el desierto. Y proviene de las primeras palabras del primer versículo que dicen: Entonces el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí. Números capítulo 1, versículo 1. El título en español del libro es Números, que deriva de la versión griega de la Septuaginta de la Torá, el libro de Números. Y narra la historia de la travesía de Israel por el desierto, camino a la tierra prometida, su fracaso al borde de la tierra y los 40 años de peregrinación que les llevaría. Concluye también con la historia de los triunfos de la segunda generación sobre la primera resistencia cananea. Y el libro termina con los israelitas a la orilla del Canaán, listos para recibir su herencia. Entretejida en medio de estas narraciones, y hay una cantidad significativa de material legal dentro de este libro. La primera lectura de Bamidbar y la 34ª lectura de la Torá comienzan con un censo de la tribu de Israel y las familias levitas justo antes de la partida de Israel. Qué interesante, ¿no? Porque justo cuando venimos grabando estos podcasts, pues la semana pasada veníamos hablando acerca de todas las leyes que el Padre estaba colocando y también todas las sugerencias cuando entren en la tierra. Pero estamos hablando de que todo eso es en el monte Sinaí, todavía no han entrado en la tierra y les está dando todas las especificaciones cuando entren en la tierra, pero todavía hay mucho camino por andar, definitivamente, ¿no? A simple vista, este parashá parece, al principio en la lilla número 1 del día de hoy, parece una lista de nombres y de números, pero en realidad nos revela verdades poderosas sobre identidad, llamado, orden espiritual y propósito en el reino. Así que entremos al primer punto del día de hoy. El desierto, lugar de instrucción y no de castigo. Justo en el versículo 1 nos dice: y habló Adonai a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. Ahora, el desierto no es solo un lugar físico. En la escritura representa el proceso de transformación. El pueblo ya salió de Egipto, pero ahora necesita ser formado, moldeado, estructurado como un ejército y como una nación. Y aquí aprendemos una verdad esencial. El desierto no es castigo, es preparación. Y si estás en una etapa, a lo mejor en este momento, donde parece que todo está seco o incierto, tenemos que recordar que el desierto es la universidad de Dios. Él allí habla, instruye y levanta líderes. Yo creo que lo importante también de entender, especialmente del desierto de Bamidbar, es que el desierto nunca fue creado para que quedes siempre allí. ¿Cuántas personas conocemos que cantan a lo mejor la canción de Jesús Adrián Romero, cansado del camino? No soy buen cantante, eso sí lo sé.
y están allí. Ay, Dios mío, tengan compasión de mí. Y están allí 20, 30, 40 años en su vida espiritual. Y el desierto nunca fue hecho para eso. Fue hecho más bien para que tomes fuerza, para que tu fe sea probada y para que en el desierto tú digas, sí, estoy pasando por una prueba, pero yo sé que Adonai es mayor, yo sé que Adonai es mi proveedor, yo sé que Adonai me va a sacar adelante, yo sé que estoy siendo trabajado, yo sé que estoy siendo procesado, pero Adonai es mi roca y mi fuerza, Él es mi esperanza. Esa es la actitud que el Padre demanda de nosotros cuando estamos en el desierto. Número 2. Contados por nombre, casa y tribu. El Eterno ordena un censo, pero no un censo cualquiera. Este censo que Él ordena es por nombre, por casa paterna y por tribu. Y cada hombre mayor de 20 años, apto para la guerra, debía ser registrado. Y ese número de 20 en la Biblia es muy importante porque a los 20 años, por lo que vemos especialmente en la Torá y por medio de justo esta escritura, vemos que a los 20 años ya esa persona era determinada a ser un adulto. En Estados Unidos de América y creo que la gran cantidad de países del mundo, 18 es el número que se ha colocado, pero en la Biblia y en la Torá es a los 20 años. O sea, ya a esa edad, nosotros en nuestro mundo actual tenemos 18, la Biblia una vez más 20, y lo que nosotros determinamos es, a esa edad usted ya es responsable por actuar como un adulto. O sea, usted ya tiene responsabilidades que tiene que tomar. Y es el trabajo y el rol de cada padre y madre de familia llevar a un muchacho, a un joven, a cruzar esa línea de los 18 o 20 años para que llegue bien, para que sea un buen hombre o una buena mujer para la sociedad, que sepa proveer, que sepa pagar sus impuestos, que sepa tener un trabajo, sostener horas de trabajo, el poder proveer también en casa, o sea, el poder ayudar a la sociedad a seguir adelante. Especialmente, por supuesto, digo todo esto en el sentido si el joven o la joven pues no tiene ningún otro problema que a lo mejor le permita no hacerlo, pero si la persona no tiene ninguna discapacidad, es la responsabilidad ya de esa persona tener, por supuesto, una responsabilidad en esta sociedad, en esta comunidad, para que salga adelante. Y es la responsabilidad una vez más de los padres que ellos crucen esa línea muy bien, muy preparados. Y esto revela algo muy profundo. Primero, el nombre que se menciona es una identidad única, ¿no? La casa paterna es herencia espiritual y la tribu es el propósito colectivo del propósito como el que estamos hablando justo en este momento. Y esto nos habla de que nadie es anónimo en el reino, que Adonai conoce por nombre a cada uno, que Él le importa nuestro linaje espiritual, padre y madre que me escuchas, y que tienes una tribu, una función dentro del cuerpo. Y esto es muy importante porque no solo estamos hablando de la comunidad social mundial, de la comunidad de la ciudad donde tú vives, sino estamos hablando de la comunidad espiritual, o sea, la asamblea. Cada joven que cruza es ahora la responsabilidad de llevar a cabo el ministerio de la congregación. Ahora, yo no estoy hablando de que tiene que ser un pastor, un ministro, un líder, pero sí tiene que ser en sí, bueno, quito la palabra líder, sí tiene que ser un líder dentro de la iglesia. O sea, tiene que ser una persona que también ya está pensando en cómo va a servir a la comunidad. Porque es que aquí pasa algo muy importante y lo tengo que meter en este aliyah número 1. Desafortunadamente, la iglesia tomó un giro completamente diferente que nosotros aquí en Israel Casa Integral estamos, junto con otros ministerios, por supuesto, tratando de que se arregle. Y es esto, mi amado. La iglesia nunca fue hecha para simplemente estar en 4 paredes. La iglesia que Yeshua llevó a cabo con sus discípulos y la visión que él estableció para que el reino se extendiera en la tierra y la responsabilidad dentro de esa comunidad era que hubiera una comunidad de personas interesados en el futuro del reino.
Y eso se llevó a cabo por mucho tiempo. Por eso vemos a los apóstoles, vemos a Pablo reuniéndose en casas, en comunidades. Pero uno no puede pensar como pensamos hoy en día. Que nosotros vamos a una congregación cada 7 días, nos reunimos, celebramos y nos vamos a casa y ya no somos asamblea. Esto es la normalidad de hace cuántos años, muchos años atrás, tanto que nuestros padres y ancestros fueron a una iglesia católica, fueron a misa, rezaban y se iban a casa y ya. Eso no es lo que el Padre quiere, porque el Padre vino a establecer comunidades. Él quería que cada persona tomara un rol de responsabilidad dentro de la iglesia. Por eso escuchamos cosas, y usted a lo mejor lo ha escuchado en las enseñanzas que el Padre me ha permitido dar en el púlpito, que decimos cosas como, ay, Padre o Pastor, por favor, oren por mí. Y todavía tenemos esa estructura de iglesia que viene siendo que yo voy a donde el Padre y le doy mis pecados a Él y rezo. Y eso no es lo que el Padre quería. Él quería que cada persona fueran fuertes en su comunidad, fueran fuertes en su tribu, como lo estamos leyendo en la porción número 1, para que la comunidad creciera. Obvio, iban a haber líderes. No estamos hablando de casas paternas y de tribus. Claro, iban a haber líderes de cada comunidad. Iban a haber personas que iban a tomar responsabilidad dentro de esa comunidad, pero la comunidad entera tomaría la responsabilidad de que su tribu, o sea, su comunidad, su congregación, saliera adelante. Y es así, es la única manera como una congregación sale adelante. O sea, esto es muy importante si lo estás escuchando hoy, y para las personas que lo están escuchando, bendito sea el Padre. Tu rol dentro de la iglesia es no sentarte en una silla. Tu rol dentro de la iglesia es que tu comunidad crezca con los dones y talentos que el Padre ha depositado en tu vida. Agrego a esto, tú no le sirves al pastor, tú le sirves al Rey por medio de tu comunidad. Esto es muy importante, porque entonces podemos eliminar una gran cantidad de sentimientos. Ay, es que el pastor no me vio. Ay, es que el pastor no me saludó. Ay, es que el pastor o la pastora, el pastor, el líder, etc. Y todavía tenemos esa mentalidad dentro de nosotros. El pastor está allí para pastorear, pero las ovejas del reino de Adonai, que somos todos, estamos creados para llevar a cabo el nombre de Yeshua a todas las naciones. En Juan capítulo 10, versículo 3, Yeshua dice que Él es el buen pastor que llama a sus ovejas, ¿por qué? Por nombre, a cada uno. Esto es muy importante. Él no dice, ay, todas las ovejas del prado de Israel, casa integral. Él no dice eso. Él dice Camilo, Cristal, Roberto, Pili, David, Sebastián. Los conozco por nombre. Esto significa que hay una responsabilidad en no Israel casa integral, sino en el reino de Adonai. Y en Apocalipsis capítulo 7 se enumeran las tribus de Israel redimidas, también en un nuevo censo espiritual, donde el Padre dice, todas las tribus redimidas de la casa de Israel, Israel entero, la asamblea delante de mí. Bueno, punto número 3. Listos para la guerra espiritual. El censo no fue para saber cuántos había, porque fue verdaderamente ¿para qué? Para levantar un ejército santo. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra. Y esto nos recuerda que nuestra fe no es pasiva. Ay, yo tengo fe. Mi amado, somos parte de una milicia espiritual. No peleamos con armas físicas, pero sí en oración, verdad y en obediencia. La pregunta que nos tenemos que hacer en este punto número 3 es, ¿estoy apto para la guerra espiritual? ¿Estoy preparado para la guerra espiritual? Porque tú has sido llamado a levantar un ejército. O sea, eres parte de un ejército. ¿Y estás preparado para la guerra espiritual, o cuando aparece el primer enemigo, el primer demonio, corres y dejas un espacio vacío allí para que el demonio destruya parte del ejército? ¿Estoy contando los días o estoy siendo contado como parte del ejército del reino? Hay personas pasivas, ¿no?, que se quieren meter debajo de una piedra y quieren que otras personas luchen, que otras personas guerreen en la guerra espiritual, y
Yo no, yo me quedo aquí, sentado, observando, haciendo nada. Y el padre dice, no, todos van a luchar, todos van a ir y todos van a ser parte del reino. Número 4, el liderazgo en unidad, del versículo 5 al 16 de la porción del día de hoy. Aquí se enumeran los nombres de los líderes de cada tribu y también tenemos que entender algo muy importante, que no fue Moshe quien eligió a estos hombres, sino que Adonai mismo los designó. Y cada tribu tenía un nombre, una función y un líder claro. Y esto nos enseña que el orden y el liderazgo vienen del cielo y no del favoritismo ni del hombre. Es el Padre el que coloca, es el Padre que dice, Él es el que coloca y tenemos que respetar cuando Él lo coloca, mi amado. Por más que a lo mejor tú quieras ser el líder, por más que tú quieras ser la persona, si el Padre colocó a alguien, tenemos que respetar esa función. Tenemos que respetar las funciones dentro del reino porque son las que nos ayudan a salir adelante. ¿Qué quería el pueblo? Darle piedra a Moisés y Aarón, ¿no se recuerdan? ¿No se recuerdan de Korah, que lo leeremos en unos días? Quería el reino y dijo, yo también soy línea arónica. ¿Cómo así? Y en el reino, el liderazgo es funcional, no es jerárquico. Cada líder representa a su tribu y no se impone sobre ella. Hay personas que quieren imponer y quieren caer encima y tiene que ser como ellos digan. No, también tenemos que escuchar el pueblo, tenemos que saber que el pueblo también es importante. ¿Nuestros líderes reflejan el carácter de Adonai o de ambiciones humanas? ¿Estamos caminando en unidad o tribu por tribu? Sin competencia. Número 5. Moshe y Aarón en el centro. Oye, a estos hombres, yo creo que las canas les deben haber entrado muy rápido. Yo sí creo. O sea, por más de la ayuda de Adonai, yo lo sé, por más que levantaban las manos, yo sé, pero yo sé que también ellos eran personas de carne y de hueso y les deben haber entrado. Moshe y Aarón son los encargados de reunir a todo el pueblo. ¿A 15? No. ¿A 16? No. A más de 6 millones, mi gente. Imagínese usted. Y a registrar a cada uno conforme a su linaje. Ay, Dios mío. ¿Usted se imagina ese día? No, yo quiero ser de esta. No, pues no puede porque su padre y su abuelo eran de... Yo no quiero. Ay. Es parte del liderazgo. Aquí vemos el principio de autoridad y de servicio. Moshe representa la instrucción, que es la Torá, y Aarón representa la intercesión, que ese es el sacerdocio. Y ambos trabajan juntos para cumplir la voluntad del Eterno. Y esto proféticamente nos apunta al Mesías Yeshua. ¿Quién es quién? El rey, el profeta y el sumo sacerdote. Y digámoslo como es, el rey de todas las tribus. Aquí nadie es el rey de su propia tribu, aquí nadie es el rey de su propia congregación o de su propio grupo. No, el rey es Yeshua y Él es el que dirige y Él es el que demanda cuentas y Él es el que guía a sus líderes aquí en la tierra para que puedan hacer la obra del Padre aquí. Y Él nos enseñó y nos dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén. Amada familia, la aliyá de hoy nos invita a reflexionar. ¿Estoy dentro del campamento o estoy fuera del campamento? Hágase usted esa pregunta. ¿Estoy identificado por nombre, casa y tribu o estoy caminando sin cobertura, sin visión y sin función? Dios no está buscando multitudes anónimas. No. Él está buscando, primero que todo, las ovejas perdidas de la casa de Israel y está buscando personas alineadas, preparadas y posicionadas. No somos un pueblo informal, somos un cuerpo ordenado. Un ejército
con propósito y una asamblea con nombre. Somos Israel. Amada familia, gracias por estar con nosotros en el podcast del día de hoy. Es para mí un gran privilegio el poder estar aquí y déjeme siempre recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom, bendiciones.